Listo. En clases presenciales, la dinámica es un poquito diferente porque yo usualmente ah, hago un ejercicio, eso me tomará 3, 4 minutos y después ustedes lo replican por un rango de 5 a 10 minutos en sus computadores, mientras yo usualmente voy caminando por detrás de ustedes haciendo las respectivas correcciones o retroalimentaciones. Sin embargo, aquí como tenemos un pequeño inconveniente y es el tema de la virtualidad, pues primero yo creo que nos tomaría muchísimo tiempo empezar a ver las pantallas de cada uno de ustedes. Entonces, aprovechando que esta no es la primera asignatura, el primer curso, el primer diplomado, la primera clase para especialización que yo doy en línea, pues la dinámica va a ser un poco diferente. Simplemente vamos a hacer un conocimiento basado en lo que llaman microlearnings, que son aprendizajes cortos, pues lo cual me garantiza que por lo menos voy a tener su atención los primeros minutos de la clase. Eh, y de todas formas, como les dije anteriormente, la sesión va a quedar grabada. ¿Eso para qué? Para que yo haga aquí en pantalla el ejercicio como tal queda grabado para que ustedes puedan disponer de él pues, en sus casas en futuras ocasiones cuando quieran hacer su repaso respecto al tema. Y pues en este caso es un poquito más complejo porque son nuestras dos primeras sesiones de Revit. Esta y la próxima clase yo me había comprometido en que íbamos a sacar un proyecto completo con un nivel, digamos que muy básico, pero por lo menos hacer un paneo general sobre todas las herramientas: muros, puertas, ventanas, columnas, cubiertas, secciones, vistas, perspectivas, axonometrías, rótulos, etc. Entonces, digamos que estas dos primeras clases van a tomar un poquito más tiempo que las otras. De ahí en adelante, pues seguramente cuando lleguemos a la clase sobre muros, eh, la clase va a quedar pregrabada únicamente para que ustedes puedan consultarla antes de clase y durante la clase solamente dedicarnos a responder preguntas. Entonces, pues yo creo que no siendo más, ya podemos dar inicio a la sesión. Una de las cosas que yo les había comentado en alguna ocasión es que por defecto, cuando ustedes instalan Revit, la carpeta donde se instala es archivos de programa, pero las plantillas, las familias y todas las demás bibliotecas que nosotros vamos a utilizar están en una carpeta oculta que se llama Program Data. No la confundan nunca con archivos de programa. Es una carpeta oculta. Si ustedes tienen Windows 8.1 o superiores, hasta Windows 10, ustedes pueden entrar al menú de vista y desde ahí mostrar u ocultar esos objetos ocultos. Entonces, en este caso, yo lo muestro y ahí aparece. Sin embargo, en versiones anteriores, Windows 7, ustedes pueden entrar con el botón Alt a un submenú que se llama Herramientas. Ahí les aparecería un icono que dice Opciones de carpeta, que les permitiría a ustedes hacer el mismo procedimiento de revelar objetos ocultos. En este caso, repito, no confundir archivos de programa con Program Data. La ruta es Program Data, Autodesk, RBT. En mi caso es versión Revit completa, RBT 2019. En caso que ustedes tengan Revit Arquitectura, saldrá RAC. En el caso que tengan Revit Estructura, saldrá RST. En el caso que tengan Revit MEP, saldrá RMP y seguido del año que tengan. Mi recomendación es que si van a trabajar en conjunto, es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen un trabajo en grupo con sus compañeros de cualquier otra asignatura y, por ejemplo, uno va a modelar un bloque o un edificio y la otra persona también, usen siempre la misma versión, porque los programas BIM, llámese ArchiCAD, Allplan, Ecosim o Revit en nuestro caso, no permiten guardar en versiones anteriores.
Entonces, aquí lo que ustedes deben verificar es que tengan la carpeta Family Templates, las plantillas de familia, o las librerías y las plantillas. Si por alguna razón ustedes solo tienen 2 o 3 carpetas y no tienen estas, anteriormente les hubiera dicho que lo pueden copiar desde algún compañero que tenga eh, las carpetas correctas a partir de una memoria USB. Pues ahorita mm, mi recomendación es simplemente que ustedes puedan acceder a Google y desde acá buscar directamente el tema de ah, librerías Revit 2019, por ejemplo. Y esto los va a redirigir automáticamente a la primera página, que es la página de contenido de conocimiento de Autodesk, de descargas. Y pues desde acá, él les está diciendo que pueden acceder a las plantillas de familia, plantillas de proyecto y bibliotecas, que son estas mismas 3 carpetas que les estaba mencionando. Descargan ustedes el ejecutable y el ejecutable no es más que una versión comprimida que contiene toda esta información. Recomendación para nuestro caso, utilicemos ENU Metric, inglés americano en sistema métrico. Y si lo consideran necesario, también de pronto las familias y las plantillas en español internacional. Aquí está. Métrico, librerías, Estados Unidos, están todos los demás idiomas y por allá ustedes van a encontrar español. Entonces, tratemos de tener esto limpio. De todas formas, esto se los estoy mostrando a todos para que le peguen una revisada a sus computadores porque ustedes se darán cuenta que cada una de estas carpetas pesa más o menos entre 800 y 1.3 gigas, 800 megas, 1.3 gigas. Entonces, si ustedes hicieron una instalación desatendida del programa, lo más seguro es que acá en librerías ustedes tengan inglés, español, francés, coreano, italiano, alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente cada una de estas carpetas que ustedes nunca van a utilizar les está comiendo espacio en el disco duro. Entonces, no hay ningún problema. Ustedes en cualquier punto pueden coger la carpeta que no necesiten y suprimirla. No va a pasar absolutamente nada. Por lo demás, inicialmente, cada vez que iniciamos con un proyecto nuevo, nosotros lo que vamos a hacer es decirle al programa nuevo, o podríamos utilizar aquí el menú, el file, el menú de archivo, para decirle que vamos a crear un nuevo proyecto. Cualquiera de las opciones es igualmente válida. Entonces le voy a decir archivo nuevo proyecto y ustedes se darán cuenta que el programa está abriendo un cuadro donde dice plantillas, archivos de plantillas. Estos archivos son precisamente los que ustedes pueden encontrar en la carpeta plantillas de archivos. En mi caso, yo utilizo la US Metric, entonces yo tendré algunas plantillas acá predefinidas. Un síntoma de que de pronto su computador, su programa, su archivo no se pudo conectar a internet durante la instalación o que de pronto su antivirus lo bloqueó cuando los estaban instalando, es que a ustedes no les salga este cuadro, sino automáticamente les sale un mensaje que dice en qué sistema quiere crearlo, imperial o métrico. Entonces, importantísimo arrancar con una plantilla siempre. Una de las analogías que yo les había mencionado en algún sitio, en alguna clase anterior, es que estos programas, específicamente Revit, funcionan como un gran depósito de materiales, como un Home Depot, Home Center, cualquier cosa de esas, um, donde cada una de las pestañas del programa, estas son las pestañas que contienen esos nombres, son
los corredores donde ustedes encuentran sus materiales y cada una de estas herramientas corresponde a los estantes. Entonces, si yo no tengo un fabricante que me alimente esos estantes, lo único que tengo es una bodega vacía donde yo no puedo construir nada. Lo que nosotros necesitamos acá es precisamente de un fabricante o un proveedor que nos empiece a alimentar esas familias, estos archivos, eh, tanto familias de sistema como familias externas. Después vamos a ver un poquito la diferencia entre esas dos. Mm, pero entonces en este caso yo abrí un dibujo nuevo sin plantilla, no lo hagan. Ah, y aquí, si yo entro a muros, que son familias de sistema, solo tengo un muro y un muro cortina. Si entro a puertas, me dice que no tengo ninguna. Si entro a ventanas, me dice que no tengo ninguna. Si dice columnas, tampoco. Entonces, aquí prácticamente yo no puedo construir nada. Tengo que empezar yo a buscar esas familias manualmente, a descargarlas. Y ustedes se dan cuenta también que aquí tengo una pantalla totalmente vacía. Entonces no tengo, por ejemplo, alzados, no tengo planta de localización, no tengo muchísima información que por defecto viene en esas plantillas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer siempre es buscar en la carpeta nuevo, buscar, como les mencionaba, la ruta Program Data Autodesk RBT19, en este caso plantillas. Yo, pues, porque este es un computador 100% académico pues, para mostrar en clase, tengo las plantillas genéricas, que es lo que se instala a veces por defecto, pero pues tengo las US Metric, que son las que les recomiendo. Entonces, vamos a utilizar la plantilla que se llama métrico por defecto, default metric, y le vamos a decir abrir. Vamos a crear un nuevo proyecto y en este caso ustedes se dan cuenta de que a pesar de que la interfaz se ve muy similar a un proyecto sin plantillas, por lo menos tenemos estos 4 iconos que corresponden al alzado norte, sur, occidente y oriente del proyecto. Nos damos cuenta que existen por lo menos 2 plantas más una que se llama site, sitio, localización solar o emplazamiento, dependiendo de la traducción que ustedes hayan utilizado. Si no utilizaron la default metric de Estados Unidos, sino de pronto utilizaron la española o la plantilla en México de alfabetización internacional, pues esto puede tener otro nombre. Y si yo entro a cada una de las herramientas, me doy cuenta que muros, definitivamente tengo más de uno. Aquí hay por lo menos unos, qué sé yo, 20 o 30 muros. Puertas, por lo menos tengo una puerta, una categoría, familia, puerta sencilla, con 7 u 8 tipos de puerta. Estos son términos que más adelante vamos a pulir también. Categoría, familia, tipo, que es como la segregación que hace el programa para identificar a sus elementos. Lo mismo, tengo una ventana por lo menos, tengo una columna por lo menos. Entonces, por lo menos tengo las suficientes herramientas para empezar a modelar un proyecto genérico, que es lo que vamos a hacer en estas 2 primeras sesiones. Mi recomendación también es que ustedes sigan por lo menos un orden básico, paso 1, 2, 3, donde el primer paso siempre va a ser configurar las unidades. Digo siempre porque nosotros ya posteriormente llegaremos a una clase en la que podremos crear nuestra plantilla y nuestra plantilla, nuestro RTE, ya va a contener esa configuración básica, ya va a contener por lo menos las unidades configuradas, ya va a tener el rótulo que nosotros siempre utilizamos, ya va a tener el tipo de texto que ustedes utilizan, el tipo de cota, los materiales, los tipos de muros, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo a corto plazo, es decir, en estas 2 primeras sesiones, es que logremos modelar un proyecto totalmente genérico y en las sesiones posteriores, pues ya ustedes empecemos a pulir, digamos, cada una de las herramientas.
la herramienta muro, después la herramienta columna, después la herramienta de superficie topográfica, después la herramienta de, qué sé yo, creación de familias, para posteriormente terminar con una parte mucho más documental y es hacer, digamos, que un pequeño estudio solar, incorporar nuestro proyecto en un rótulo y todo ese primer proyecto nosotros lo vamos a poder utilizar precisamente para alimentar esa plantilla, para que la próxima vez que nosotros empecemos un proyecto, él en automático se dedique a generar las vistas con el código de líneas, con el estilo visual que nosotros siempre utilizamos y pues que nosotros no tengamos que replicar este trabajo al que inicialmente le vamos a dedicar bastante tiempo. Entonces, paso uno, vamos a entrar a la pestaña de configuración, de gestionar, manage, la versión en inglés. Ya les dije, recomendado que ustedes aprendan todo tipo de software en inglés. Y aquí vamos a buscar un botón que dice Project Units, unidades de proyecto. Si ustedes dejan el mouse ahí encima, se darán cuenta que sale un tooltip, una ventanita de ayuda en negrilla, donde en paréntesis, no todas las herramientas tienen esas letras en paréntesis, les aparece el atajo por teclado. Atajo por teclado significa que ustedes van a teclear, van a tipear esas letras, UN en este caso, y equivaldría a que ustedes hubieran entrado Manage Project Units. Le voy a decir UN y llegue exactamente al mismo sitio. Paréntesis rápido, antes de configurar las unidades, es que ustedes pueden entrar a Archivo, Opciones, y en el apartado que se llama Interfaz de usuario, ustedes van a encontrar un botón o un ítem que dice atajos de teclado. Si ustedes quieren, lo pueden personalizar. Es decir, a futuro ustedes ya se van a dar cuenta que pierden mucho tiempo moviendo el mouse, ubicando los iconos. Entonces, cuando uno ya tiene bastante pericia en el manejo de la herramienta, mi recomendación es que ustedes creen sus propios atajos por teclado de la herramienta que más utilicen. Por ejemplo, si yo utilizo mucho los muros, el muro ya tiene un atajo por teclado que es WA. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes utilizan de pronto la herramienta de o apertura de muro, esa no tiene asignado ningún atajo por teclado, ustedes podrían acá colocar su combinación de teclas y simplemente asignarlo a esa herramienta. En este caso, como les dije, no lo voy a hacer porque este es computador de clase, necesito que siempre esté lo más limpio y por defecto posible. Pero entonces ahí ya les dejo a ustedes la localización de la herramienta bajo la cual ustedes van a poder empezar a configurar la interfaz de su programa. Ahora, si ustedes van a formatear, van a borrar su computador, van a restaurarlo, una última recomendación es que si ustedes, por ejemplo, modificaron todo su listado de comandos, pues obviamente cuando migren a su nuevo computador o después de que lo formateen, van a necesitar ustedes volver a configurar todos los atajos que ya habían creado. En ese caso, recuerden que ustedes pueden entrar acá y exportar esa configuración, exportar ese listado en formato XML, lo guardan en un Dropbox o en una memoria o en cualquier disco duro que ustedes no vayan a formatear y simplemente cuando vuelvan a reinstalar el programa le dicen importar, cargan su XML y ya con eso tendrían configuradas otra vez sus atajos por teclado. Entonces, era un paréntesis rápido y externo. Como les decía, el paso uno va a ser entrar a configuración, unidades de proyecto, y desde acá ustedes pueden modificar las unidades de longitud, área, volumen, pendiente, moneda y densidad de masa. Ahora, estos son parámetros o son unidades de una disciplina común.
Ustedes, señores arquitectos, hacen parte de esa disciplina común. ¿Por qué? Porque los arquitectos utilizan longitud, pero el hidráulico utiliza longitud, el eléctrico utiliza longitud, el personaje de ventilación mecánica utiliza longitudes en sus parámetros. Sin embargo, si yo tuviese no sé, un ingeniero especializado en cualquier otra de las ramas, ellos sí tendrían que configurar las unidades conforme a lo que ellos manejan. Por ejemplo, en ventilación mecánica en este país se utiliza mucho que las longitudes ellos las marquen como metros lineales o como milímetros, es decir, yo tengo un conducto de ventilación mecánica de 2 metros o de 2.300 milímetros, por decir cualquier cosa. Sin embargo, en el plano estaría referenciado como un conducto de 11 por 4. ¿Por qué? Porque las longitudes a nivel, no sé, lineal constructivo del objeto, ellos las marcan en metros o en milímetros. Sin embargo, la longitud de desarrollo, el tamaño del conducto, ellos no lo marcan en milímetros, sino lo marcan en pulgadas. Entonces, a nivel general, vale la pena mencionar eso, que si ustedes de pronto están haciendo un plano de instalaciones, ah, por ejemplo, ustedes podrían llegar a decir que una tubería tiene una longitud de 2, 3, 5, 10 metros. Sin embargo, el diámetro de esa tubería es de 1, 3 cuartos, 2 pulgadas. Entonces, seguramente ustedes tendrían que entrar aquí a la disciplina de tubería, de plomería, y decir que los diámetros, que el tamaño del tubo no lo muestra en milímetros, sino lo muestra en pulgadas. En este caso, insisto, lo que nos compete es generar proyectos de arquitectura, entonces nos vamos a quedar en la disciplina común, y desde acá ustedes pueden utilizar longitud, por ejemplo, metros con 2 decimales. Área, importantísimo, a pesar de que aquí aparezcan metros, siempre revisen el redondeo, es decir, siempre súmenle los decimales, porque ustedes conocen bien la teoría del redondeo o la aproximación, y es que si estoy por encima del punto 5, lo redondea hacia arriba; si estoy por debajo del punto 5, lo redondea hacia abajo. Y decir que yo diseñé una cabina o que yo diseñé una ducha de 0,6 metros cuadrados es totalmente diferente a decir que yo diseñé ese mismo espacio de 1,4 metros cuadrados. Sin embargo, si yo no configuro el redondeo, cuando vaya a sacar un cuadro de áreas, eh, o incluso cuando yo saque una tabla de áreas de piso, me va a decir que los dos espacios, el de 0,6 y el de 1,4, los va a redondear a 1 metro si no coloco decimales. Entonces, importantísimo, porque en ese caso, en ese ejemplo específico, estamos hablando de más del doble de material o más del doble de área. Ángulos los voy a dejar como vienen por defecto, volumen también, porque aquí estamos hablando de metros cúbicos con 2 decimales, ángulos 2 decimales también. De pronto nosotros manejamos la pendiente, slope, no la manejamos en grados, sino en porcentaje. Pues aquí simplemente tenemos que seleccionar porcentaje, lo mismo, decimales, fracción de mil o cualquier otro tipo de unidades que ustedes vayan a manejar. Unidades de moneda, esto sí lo dejo totalmente a su disposición, porque yo conozco profesionales que se van a los dos extremos. Es decir, está el que dice, mire, el que menos plata tiene de ustedes tiene 10 pesos o 50 pesos en el bolsillo. En Colombia no utilizamos decimales, entonces yo utilizo un redondeo a los 10 o yo utilizo un redondeo a los 5, personalizado a los 5. Pero también hay otros que dicen, oigan, un ladrillo usted le cuesta 832 pesos o 832,5 pesos. Puede que esos 2,5 pesos ustedes no lo vean en un ladrillo, pero si hacemos, no sé, un edificio de apartamentos en mampostería,
Estamos hablando de 2.5 pesos por ladrillo, por 500 ladrillos por hilada, por 3 hiladas, por 5 pisos, entonces ahí uno ya está viendo la diferencia. Entonces, realmente esto se los dejo en este momento totalmente a su criterio. Yo voy a decirle redondéelo a los 10 por ahora. Posteriormente, cuando entremos a la parte de presupuestos, volveremos a esto un poquito más en detalle. Eh, si ustedes se dan cuenta, en unidades de longitud, área, volumen, ángulos, en todas estas unidades, esto puede llegar a parecer un número telefónico porque pues, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, no tengo puntos ni comas para separar los miles de los millones. Si ustedes quieren utilizar esa configuración, aquí abajo ustedes se dan cuenta que dice cómo va a agrupar los dígitos, cómo es el símbolo de los decimales. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas configuraciones, punto para los decimales, comas para los miles y millones, o no sé, la que ustedes prefieran. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí no la está tomando. Teóricamente, según esto, debería decir 1,234.567. Para que ustedes puedan ver reflejado en sus planos, en sus cotas, en sus proyectos a nivel general, estas unidades, lo único que tienen que hacer es entrar a la unidad que consideren necesario, en este caso longitud, y decirle utilice ese sistema de agrupación de dígitos, y aquí ustedes ya se dan cuenta que efectivamente dice 1,234.5. Entonces, son minucias, pero bueno, el resumen es configuración, unidades de proyecto y empezar a configurar las unidades que ustedes consideren necesario. En el tema de moneda, yo les recomendaría dejar el prefijo con el signo de pesos, pero bueno. Paso 1, unidades. Paso 2, vamos a configurar los niveles. Cuando hablo de niveles, no digo que ustedes tengan que conocer exactamente que su proyecto tiene, no sé, 27.3 metros de altura, simplemente porque no lo saben. Estamos hablando de un más o menos. Más o menos tengo 3 pisos, tengo 4 pisos, tengo 10 pisos. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente opta por empezar a trazar ejes. Entonces voy a trazar aquí el eje 1. Y si me doy cuenta, los ejes, a pesar de ser rayitas, a pesar de ser líneas, si yo me voy a la elevación norte o a la elevación sur, ese eje también tiene una altura. En este caso está atravesando el nivel 0 y el nivel 1. Entonces, si yo me pongo a trazar primero ejes y después empiezo a generar los niveles, niveles, altura de 4 metros, me voy a dar cuenta de un pequeño inconveniente. Esto debería llamarse nivel 2, pero bueno. El inconveniente es que el nivel 1 está atravesando este nivel 0, perdón, el eje 1 está atravesando el nivel 0 y el nivel 1. Entonces, el nivel 0 y el nivel 1, ese eje es visible. Sin embargo, si nos devolvemos a la elevación, no está atravesando este nivel que se llama 8, debería llamarse 2, pero bueno. Entonces, nosotros no lo vemos acá. Ténganlo presente porque seguramente les va a ocurrir muchas veces a lo largo de muchos proyectos. Entonces yo debería entrar a la vista sur o a la vista norte y subirlo para que este objeto sea visible en el piso 8 o en el nivel 8. Uh, en este caso es fácil, es rápido porque solo es un eje y solo son 2 niveles los que yo tengo acá creados. Sin embargo, si ustedes ya tienen ejes en un sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después los ejes en el otro sentido, con una nomenclatura alfanumérica A, B, C,
y después tienen otros ejes en diagonal, pues ustedes tendrían que entrar a la vista norte o sur, cambiar los numéricos, a la vista este-oeste, cambiar los alfabéticos de altura y de pronto crear una sección o crear una vista en diagonal para poder modificar los ejes que estén en diagonal. Entonces, insisto, para evitar ese dolor de cabeza, mi recomendación es antes de crear los ejes, el paso 2 siempre va a ser configurar los niveles. Insisto, no tienen que ser exactos. Puede ser 4 metros. En este caso y en el desarrollo del proyecto ustedes dirán, no, es que le cambiamos la altura a 3,87, pues no hay ningún problema. Ustedes lo pueden venir y configurar. Pero ya les dije, mi recomendación es esta. ¿Cómo se crean los niveles? Vamos a entrar a una elevación cualquiera. En este caso estoy en elevación sur, puede ser elevación este, norte, lo que ustedes quieran. Y vamos a hacer uso de las herramientas de datos que están en la pestaña de arquitectura o en la pestaña de estructura. Datos corresponde al nombre del panel. Panel es el conjunto que tiene todas las herramientas al interior. Esto creo que ya lo había mencionado, pero vale la pena repetirlo porque de pronto hay unas herramientas cuando ustedes me pregunten cómo interpolar unas curvas de nivel en una superficie topográfica, yo les voy a decir, váyase a la pestaña de masa y sitio, ustedes ya saben que esta es la pestaña de masa y sitio, y busque el menú contextual del panel modelar sitio. Entonces, este es el panel modelar sitio y el menú contextual equivaldría a esta flechita. Entonces, cada cosa tiene su propio nombre específico. En este caso, repito, vamos a irnos al panel de datos que está en la pestaña de arquitectura o de estructura y vamos a buscar los niveles. Si ustedes están en planta, la herramienta va a estar bloqueada. ¿Por qué? Porque un nivel es una línea totalmente paralela al cero. Entonces, eso solo lo podemos trazar en una elevación. Entrando a la herramienta de nivel, se activan dos botones. O bueno, se activa la pestaña de modificación en color verde, lo cual implica que es una pestaña contextual. Es decir, cuando yo presiono Escape, desaparece. Pero ustedes se dan cuenta que solo puedo trazar niveles con la herramienta de línea o con la herramienta de seleccionar línea. Si yo, por ejemplo, estuviese trazando ejes, pues los ejes pueden ser también curvos, entonces puedo hacerlo con una curva con punto central o un arco de 3 puntos. Si de pronto yo voy a hacer un muro, pues los muros los puedo hacer con línea recta, rectángulo, polígono, etcétera, etcétera. Entonces, importante saber eso, que el programa siempre me va a restringir las herramientas a las cosas que yo realmente puedo hacer. De nuevo, repito, elevación, cualquiera, pestaña arquitectura o estructura, panel datos, botón nivel. Y ahí lo que yo voy a hacer es, tengo varias formas de hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, ahí donde está el puntero del mouse, sale una cota en color azul. Esa es una cota temporal, porque tan pronto yo termine la herramienta o cuando yo deseleccione el objeto desaparece. Entonces, si yo quiero que esto esté a 3 metros, simplemente voy a buscar esta línea punteada que aparece y busco acá 3 metros. Clic en el punto de inicio, clic en el punto de finalización. Busquen siempre esa línea punteada porque esa es la que les va a garantizar que todos los puntos de inicio y de finalización de los niveles queden amarrados. Es decir, que yo mueva uno y se muevan por defecto todos. Eso lo menciono. Bueno, ahora me voy a meter en ese tema más bien. Si por alguna razón ustedes acá quisieran que el siguiente nivel no esté a 3 metros, sino a 3 metros con 5 centímetros, pues lo mismo, ustedes van a buscar aquí la vertical punteada
y van a tratar de mover el mouse buscando 3,05, pero no lo van a lograr. Ustedes pueden hacer zoom, lo que quieran, se pueden sacar los ojos buscando el punto 305, pero por defecto esto tiene unos snaps a 10 centímetros o según el nivel de zoom puedes llegar hasta los 2 centímetros, pero lo mismo. 2, 4, 6, no voy a encontrar el 305. No hay ningún problema porque ustedes pueden dejar el puntero referenciando la cota y referenciando esa misma línea punteada y simplemente por teclado ustedes escriben, no sé, 3,05, enter, y él les fija el punto de inicio. Lo único que les resta a ustedes es fijar el punto de finalización. Control Z. En este caso yo voy a crear el nivel 2. Aquí lo mismo, bueno, de pronto no lo mismo, lo voy a crear a 7 metros. Entonces, no solo puedo hacerlo con la herramienta de línea, sino también puedo hacerlo con la herramienta de Pick Line, esta que hay aquí al ladito, seleccionar línea. Si yo, por ejemplo, tuviese aquí de fondo un dibujo de AutoCAD, pues no hay ningún problema porque yo puedo seleccionar las líneas de AutoCAD y él las va a reconocer como líneas de Revit y las va a convertir en niveles. Sin embargo, ahí hay un punto que lo hace sutilmente diferente y es que él sabe ustedes cómo dibujaron en AutoCAD. Él sabe más cómo está estructurado ese dibujo de lo que ustedes saben a pesar de que ustedes mismos lo hicieron. ¿A qué me refiero? A que él por defecto coloca esta burbuja de este símbolo de nivel en el punto final de la línea, es decir, en el segundo clic que ustedes hicieron. Entonces, muchas veces uno empieza a utilizar esta herramienta y se da cuenta que, no sé, el primer signo, el primer icono de nivel quedó a la derecha, el segundo a la derecha, el tercero a la derecha, el cuarto a la izquierda, y uno empieza a ver ese desorden. Y es precisamente por eso, porque AutoCAD no deja de ser un programa vectorial donde ustedes dibujan manualmente cada una de las entidades. En cambio, aquí los objetos que ustedes crean pertenecen a una categoría, familia, tipo, instancia única. Entonces, él guarda mucha más información de la que pueden ustedes almacenar pues, en un dibujo bidimensional. En este caso, como yo no tengo dibujos de AutoCAD al fondo, pues uno pensaría que esta herramienta no sirve. Pero, si se dan cuenta, esta barra, que en su momento era una barra gris, cuando ustedes acceden a cualquier herramienta, se transforma también en una barra verde que me muestra las herramientas propias de, esa herramienta a la que yo estoy tratando de acceder. Entonces, en este caso, me está mostrando nivel, me está mostrando herramienta Pickline y las herramientas que yo puedo utilizar dentro de esta son offset o desfase. Es decir, yo puedo decir que mi siguiente nivel va a estar aquí a 3 metros y aquí ustedes se darán cuenta que él reconoce la línea con la misma longitud, con el mismo punto de inicio, con el mismo punto de finalización, pero si yo me acerco por arriba, me va a mostrar esa línea puntada ahí arriba. Si yo me acerco por debajo, me va a mostrar esa línea puntada por debajo. Es decir, me muestra el preview donde va a quedar. Y ustedes pueden tener total certeza de que esa línea punteada, esa vista previa, está exactamente a 3 metros de la que ustedes vayan a seleccionar. Entonces la podría yo utilizar para la creación del nivel siguiente o de un nivel de sótano, no sé. Clic en pantalla y ahí ya aparece mi nivel. Siempre tengan cuidado con esa línea puntada, con la vista previa, porque a veces cuando uno coge pericia en el programa, suele ignorarla y dice, siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente nivel, ve, no me lo dibujó, siguiente, siguiente, y después empieza a notar errores como que nivel 8, nivel 11, nivel 10, nivel 12, ¿qué pasó ahí?
Pues pasó que por alguna razón yo coloqué un nivel justo encima del otro. Y si yo utilizo herramientas automáticas como dibújame todas las columnas, que la vamos a utilizar ahorita, o copie las ventanas o copie los muros en cada uno de los niveles, pues seguramente este nivel que quedó encima del otro me va a generar un doble conteo de cantidades. Entonces, mucho cuidado con ese tema. En este caso, para mover objetos, digamos que yo quiero el nivel 1 a 3 metros con 50, yo tengo varias opciones. La primera, simplemente seleccionar y arrastrar. Recomendación, no lo hagan. No lo hagan porque si lo hacen, por lo menos verifiquen que les aparezca esta misma línea punteada. Pero es muy fácil que por alguna razón ustedes muevan esta entidad un poquito hacia el lado. Y esto gráficamente se ve muy mal y les va a quedar desconfigurado ese mismo nivel en todas las otras elevaciones. Si yo me voy a la elevación este, se van a dar cuenta que también está desplazado. Entonces, recomendación, no lo hagan. Eh, yo podría utilizar el mover de AutoCAD, el mover de todos los programas, y simplemente decirle, muévalo desde cualquier punto en pantalla. Aquí arrastro el mouse hacia abajo y le digo, muévalo 0.5, enter, y ahí ya se movió 50 centímetros hacia abajo. Vamos en dos formas de mover objetos. Tres formas de mover objetos. La tercera sería con esta cota temporal. Ya saben, se llama temporal porque cuando yo suelto el objeto, suelto el comando con escape, desaparece. Entonces, aquí yo podría decirle que esto lo quiero a, no sé, 3.8, enter, y ahí subió. Importante, tengan cuidado con la cota temporal, a pesar de que suene muy obvio, a veces uno cae en el error, y es que el objeto que se mueve es el que está seleccionado. ¿A qué me refiero con eso? De pronto yo quiero que este nivel superior esté a 3 metros con 50, entonces yo vengo, coloco acá 3 metros con 50, enter, digo, oiga, pero ¿por qué me bajó este nivel? Simple, porque ese es el que está seleccionado. Si yo quiero mover el nivel de arriba, entonces yo tendría que seleccionar el nivel de arriba y aunque decirle 3.5, enter, para que lo suba. Ahora, esta cota temporal usualmente está referenciada al objeto más cercano. Aquí yo solo tengo niveles, entonces es fácil. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que me marcara el 3.50 o la altura no con respecto al objeto más cercano, sino al nivel cero, yo puedo coger esa cota temporal desde este puntico y arrastrarlo. Y ya con eso él me está referenciando la distancia con respecto a otro objeto. Entonces aquí le puedo decir, lo quiero a, no sé, 8 metros. Se movió. Vamos en tres formas. Cuarta forma, lo pueden hacer también con las flechitas del teclado. Entonces, con flechita abajo, vamos moviendo, en este caso de 10 centímetros. Ah, igual que con la primera forma, arrastrar, no lo recomiendo tanto porque la distancia que se mueve es conforme o depende del nivel de zoom. Entonces, ustedes se dieron cuenta que antes se estaba moviendo 10 centímetros, ahora se está moviendo 2, 2, 2, 2. Y si ustedes hacen un poquito más de zoom, pues también se va a mover 2, pero en algún punto va a salir 2, 4, 6, 7, y uno dice, ¿qué pasó ahí? Pues simple, no lo está moviendo exactamente 2 centímetros, sino con respecto al nivel de zoom, lo está moviendo, no sé, 0.022 metros. Entonces, ese decimal extra nos puede generar ciertas inconsistencias. De pronto, en el momento de diseñar, sí es un poco útil empezar a moverlos así. Ok. Pero por lo demás no es recomendado. Entonces ya con eso iríamos, no sé, cuatro formas de mover objetos. Eh, Quinta forma de mover objetos
lo pueden hacer directamente con los textos, con la cabeza, con la burbuja, en especial porque nosotros en este país no llamamos esto nivel 0, nivel 1 y bueno, nivel 2, sino lo llamamos planta de acceso, planta de segundo piso y planta de cubiertas. Si estuviéramos en otro país, pues esto se llamaría planta baja, planta de primer piso y, no sé, solar o planta de techo o lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes acá podrían llegar a hacer clic en el texto y renombrar 00 punto acceso, enter. Acá yo voy a decir que esto es 01 punto piso 2. Acá voy a decir que esto es 02 punto cubierta. Y ustedes se dan cuenta que conforme yo estoy haciendo estos cambios, aquí en el navegador de proyectos, él también me está cambiando el nombre de la vista, lo cual es perfecto. En ese caso, como les decía, yo podría no cambiar el nombre, sino cambiar la altura, y desde acá decir que esto está a 3.5, enter, y que esto está a 7, enter. La diferencia es que con respecto a la cota temporal usualmente marca la distancia contra el objeto más cercano. Aquí la altura siempre va a ser una altura absoluta con respecto a nivel 0. Después veremos dos temas de geoposicionamiento, que son el Survey Point versus el Project Base Point, que me van a permitir configurar esto con respecto a, pues, a la altura metros sobre nivel del mar. O cualquier otro tipo de sistema de coordenadas, pero insisto, por ahora nos vamos a quedar con niveles básicos porque esto es un modelo genérico. Paso 1 entonces fue configuración, unidades de proyecto. Paso 2 va a ser irnos a una elevación y empezar a configurar las alturas, los niveles. Y paso 3 ya va a ser empezar a construir. Vamos a generar nuestros ejes y vamos a generar ya la parte de construcción. Entonces, aquí en nivel 0, en nivel acceso, noten una cosa también y es que cada vez que yo abro una vista nueva, él me empieza a abrir aquí pestañas nuevas. A diferencia de programas como Allplano, como Ecosim, Revit es un software monoarchivo, es decir, dentro de un solo archivo ustedes tienen un proyecto completo. Y eso significa, pues digamos que una gestión de recursos un poquito más complicada para su computador. Es decir, si yo estoy aquí con un edificio de 5 pisos y estoy modificando la portería en el acceso, no importa que esté modificando solamente aquí mis objetos en la planta del primer piso, el programa también me va a estar regenerando las geometrías en todas las vistas que yo tenga abiertas. Entonces, para optimizar recursos, mi recomendación para que les vaya un poquito más rápido en sus computadores es cerrar estas otras pestañas que ustedes no van a necesitar. Ahora, hay un punto en el que uno tiene tantas pestañas abiertas que uno dice, es muy tedioso ponerse a cerrarlas una por una. Entonces, como les dije en la primera sesión, ustedes aquí arribita tienen un top 10 de las herramientas más utilizadas. Ustedes pueden entrar aquí a la planta en la que van a trabajar y utilizar esta que se llama cerrar ventanas inactivas o cerrar vistas inactivas, y este se va a encargar de cerrar todas las pestañas que ustedes no estén utilizando. En este caso, entonces, voy a hacer uso de la herramienta de grilla. Funciona exactamente igual al nivel. Voy a trazar, empezando en el cuadrante inferior izquierdo, voy a hacer clic abajo, después voy a hacer clic arriba porque el programa por defecto me genera la cabecita o la burbuja en el segundo clic. Esto después lo vamos a aprender a configurar.
Mm, En este caso, a ustedes les debería salir que este es el eje 1. Insisto, este como es un computador de clase, en alguna ocasión ya modificamos esta plantilla y pues, le hicimos algunos cambios. Entonces aquí me parece que es el 7. No hay ningún problema porque ustedes pueden simplemente hacer clic y decir que se llama eje 1, enter. Y cuando hagan el siguiente, pues ya se va a llamar eje 2, eje 3. Lo estoy haciendo con la herramienta de línea. Recuerden ustedes que pueden utilizar la herramienta de pick line configurando un offset o desfase. Eje 4, eje 5. Voy a salir del comando escape dos veces o, o botón de modificar, cualquiera de los dos para salir del comando. Y voy a trazar un eje en el otro sentido. Antes de continuar, le voy a cambiar el nombre a eje A para que él siga con esa misma nomenclatura. Entonces, cada vez que yo haga las variaciones o los respectivos desfases, pues ya esto se va a llamar eje B y eje C. Entonces, recuerden también, a diferencia de AutoCAD, que es el programa que todo el mundo más o menos conoce, uh, para hacer un eje ustedes tendrían que crear la línea, modificar el layer, darle propiedades a ese layer de tipo de línea y de grosor. Después tendrían que crear, pues los que más saben, un atributo, meterlo en un bloque, copiar ese eje varias veces y manualmente cambiar el atributo o utilizar algún Lisp, algún plugin para trazarlos en automático. Aquí no, aquí solamente estamos haciendo una cosa con una herramienta que se llama eje y ustedes ya se dan cuenta que él tiene la capacidad de seguir la nomenclatura y él tiene la capacidad también de que si de pronto ustedes cambian de escala, esta es la escala de impresión, acuérdense que aquí todos lo están haciendo realmente a escala 1:1, él no solo me cambia el tamaño del texto, el tamaño de la burbuja, me escala el tipo de línea y me escala el espesor. Entonces, pues también vale la pena tener en cuenta eso, que el objetivo es que nosotros nos dediquemos mucho más tiempo a diseñar, a invertir en un buen proyecto y menos tiempo en producir, porque el objetivo es que el programa como tal se encargue de la producción automatizada. En este caso, como les dije anteriormente, la gente se queja mucho de que los planos de Revit salen muy feos, y tienen toda la razón, porque por defecto esta cosa cumple con un tema que se llama estándar, que es el estándar americano. File, exportar AutoCAD, DWG. Ustedes se dan cuenta que esto cumple con un tema que se llama estándar de la AIA, que es el estándar del Instituto Americano de Arquitectos, y ellos manejan otros tipos de líneas, otros calibres, otras cosas que seguramente nosotros no manejamos en Colombia o en Latinoamérica. Nosotros tenemos tendencia a personalizar todos nuestros iconos y, como les dije, el objetivo es que lleguemos a eso en clases posteriores. Aún así, por ahora, esto se ve muy bien. Ya podemos empezar a construir. Um, para no extenderme tanto, solo les voy a mostrar tres herramientas hoy: columnas, muros y placas. Y pues yo creería que con eso, con esos conocimientos básicos, pues ya sería más que suficiente para iniciar un proyecto. La próxima sesión, pues lo complementaríamos con, no sé, cubiertas, escaleras, y de pronto secciones o vistas, que fue algo que ya manejamos en la primera sesión. Entonces, para no extenderme, como les estaba diciendo, voy a empezar por las columnas. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas herramientas tienen un desplegable. Ese desplegable significa que yo puedo hacer no solo columna que aparece ahí, sino muchos otros tipos de columna, en este caso, pues no muchos, arquitectónicas o estructurales, pero de pronto en el caso de cubiertas, pues aquí me aparece una cubierta que yo dibujo en planta, pero yo también puedo hacer cubiertas en extrusión por cara o adicionar elementos a cubiertas. Lo mismo en el caso de los muros. Cuando nosotros hacemos clic en la herramienta, él por defecto coge el primer ítem de la lista. Es decir, si yo hago clic en columna, por defecto va a coger
la columna estructural. Si yo hago clic en cubierta, por defecto va a coger cubierta por forma en planta. Entonces, yo podría hacer clic en columna estructural o podría irme a la pestaña de estructura columna, me da exactamente igual, y ustedes se dan cuenta que por defecto ya tengo una. Categoría, columna estructural, familia, UC, tipo 30 por 30. Entonces, si ustedes no quieren esto, acuérdense, estoy en el hall de estructura, en el pasillo de estructura, buscando en el estante de columnas y solamente tengo esta 30 por 30. Si no me sirve, pues llamo a mi proveedor y le digo, oiga, necesito ver qué otras columnas tienen su catálogo. Eso equivale a cargar familia. La carpeta es la misma de siempre. Program Data, Autodesk, librerías. Lo que les estaba diciendo al comienzo, desde pronto aquí ustedes pueden tener muchísimos idiomas, pueden borrarlas. A mí la única que me interesa de pronto es una que se llama España, otra que se llama Español Genérico Internacional y pues definitivamente la que yo siempre uso, que es la US Metric. Acuérdense siempre del nombre de la categoría. En este caso se llaman columnas estructurales y si ustedes van a cargar columnas, lo más probable es que el programa les diga, primero, que ya exista en el proyecto y segundo, que no la puede cargar. ¿Por qué? Aquí les dice, usted debe escoger una familia de la categoría columnas estructurales. Ustedes cargaron solo columnas. Entonces, es importantísimo siempre ver a qué categoría pertenece. Cargar familia, busco la carpeta que se llama columnas estructurales y ahí seguramente yo puedo cargar la de concreto. Aquí ya pueden hacer clic en pantalla. Teóricamente sí, pero les va a generar un error. O bueno, no un error, una advertencia. Ninguno de los elementos creados son visibles en esta vista. Usted debe revisar la vista activa, sus parámetros, su visibilidad. ¿Qué significa que no la estoy viendo? Significa que sí la creo. Si yo me voy a una vista 3D, aquí arriba está el acceso directo a la casita, a la vista 3D. Ustedes se darán cuenta que voy a acomodar las dos ventanas al mismo tiempo para poder verlas. Eso lo puedo hacer desde vista. Acuérdense que aquí no solo genero las vistas del proyecto, sino también las vistas de la interfaz. Organícenmelas en tile, en ventanas. Entonces, aquí ya tengo mi planta y tengo mi 3D. Si se dan cuenta, voy a poner otra. Otra vez me está diciendo que no es visible en la vista planta de acceso, pero en el 3D es perfectamente visible. ¿Por qué ocurrió eso? Selecciono y elimino. Ocurrió porque por defecto revisen siempre la barra de estado, revisen siempre qué dice acá, en esa barra gris. Aquí me está diciendo que les va a construir hacia abajo. Entonces, cuando yo la coloqué, lo que estoy viendo es que no me creó una columna, sino una especie de, no sé, piloto. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es decirle que la construya hacia arriba. En este caso estoy en el nivel de acceso y que la amarre al siguiente piso. Si ustedes tienen una columna que va de piso 1 a piso 20, no importa, háganla de piso 1 a piso 2 y después la copian en todos los otros niveles. ¿Por qué? Simplemente porque cuando el personaje en obra les pide a ustedes las cantidades de columnas de piso 2, si ustedes las crearon de piso 1 a cubierta, todas las columnas les va a salir que son columnas de piso 1. Y cuando saquen su tabla de cantidades de columnas de piso 2, les va a salir 0. Entonces, constructivamente, piensen siempre en cómo estructurar un modelo con base en el proceso de construcción. Ustedes funden las columnas piso por piso, entonces vamos a hacer exactamente ese mismo ejercicio. Le voy a decir amarrar al siguiente nivel y yo ya podría hacer clic en pantalla. Perfecto.
Ahora, si yo quiero, también acostúmbrense a leer aquí, abajito de la barra de Windows, perdón, arriba de la barra de inicio, dice, haga clic para colocar una instancia libre o presione espacio para rotar. Entonces, si yo presiono espacio, antes o después de colocarla, la puedo seleccionar y ya sé que con el espacio la puedo rotar. Fantástico. Y ahora la pregunta del millón. Entonces, ¿para qué cree los ejes si voy a tener que colocar las columnas manualmente? Resulta que aquí ustedes tienen un botón que dice colocar múltiples columnas en los ejes. Si revisan el cuadro o el diálogo de ayuda, dice seleccione las líneas de grilla para colocar columnas estructurales en los puntos de intersección. Entonces, yo selecciono todos mis ejes y él me muestra una vista previa. Esto es un comando de aceptar o cancelar. ¿Por qué? Porque si yo hago clic por fuera, pues desaparecen. Porque entonces yo podría decir, pero este no lo quiero, pero este tampoco. Pues ahí tendría solo algunas columnas. Entonces, yo selecciono todos mis ejes y si esto es lo que quiero hacer, simplemente le doy Finish y me doy cuenta que ya quedaron mis columnas construidas en 2D o en 3D. Segundo comando útil, copiar y pegar. Ustedes podrían seleccionar esas columnas. Aquí ustedes también deben tener en cuenta que la selección de Revit es igual a la de AutoCAD. Es decir, yo puedo seleccionar por ventana de izquierda a derecha. Ese rectángulo se llama selección Window y selecciona solamente los objetos que estén dentro del rectángulo. Pero si yo selecciono de derecha a izquierda, se llama Crossing y selecciona todo lo que toque el rectángulo. Por eso, a pesar de que yo hice dos rectángulos, en este caso cogí todas las columnas, pero en este caso estoy cogiendo también los ejes. Entonces, seleccionar solo columnas aquí es muy fácil porque solo tengo columnas. Pero si esto ya fuera una planta arquitectónica que contiene muros, puertas, ventanas, la camita, la matica y todo lo que ustedes utilizan para ambientar sus planos, de pronto ustedes tendrían que seleccionar mucho más y utilizar aquí arriba el embudo, el filtro, y decirle al programa no me seleccione nada, solo las columnas estructurales. Entonces, en este caso, como ya tengo las columnas, voy a hacer copy, control C. No este copy, este es copy de AutoCAD, de venga y lo copio aquí al lado. Control Z. Voy a utilizar copy de portapapeles, de copiar. Y en lugar de decirle control V, porque esto lo mismo es pegar de Office, de Windows, pues las pegaría ahí al ladito con ciertas imprecisiones. Yo voy a utilizar este otro pegar que se llama pegar alineado. Tengo muchísimas opciones. Hoy vamos a utilizar la segunda que se llama alineado en los niveles seleccionados. Y si yo tengo un edificio de 20 pisos, pues puedo seleccionar todos los 19 pisos restantes y pegar las columnas. En este caso ustedes se dan cuenta que las copió en la posición original XY y lo único que hizo fue una variación en el eje Z. Tengan particular cuidado con una cosa y es que si por alguna razón sus plantas no tienen la misma altura, aquí acabo de variar, la primera tiene 3,50 y la segunda tiene 3 metros, cuando ustedes copian y pegan los objetos en la planta del siguiente piso, él me mantiene dos propiedades. Una son las restricciones y otra es la altura desconectada. Entonces, en el caso de esta columna, las restricciones son de nivel inferior a nivel superior. Y la altura desconectada es de 3 metros con 50. Al momento de copiarla en el siguiente piso, pues ustedes se darán cuenta aquí en las propiedades. Base, planta de acceso. Nivel superior, piso 2. Pero cuando la pegué en el siguiente nivel, me dice base, piso 2, nivel superior, cubierta.
pero para poder mantener el mismo volumen de concreto y la misma altura, como los niveles no tienen la misma altura, los mismos 3,50 metros, lo que hizo fue decir, esta columna arranca en piso 2, pero remata 50 centímetros arriba del nivel de cubierta. Entonces, a eso me refería, tengan cuidado porque de pronto si ustedes copian esta columna, aquí van a tener un doble conteo de concreto, doble cantidad de material. Eso es muy fácil de solucionar. Yo voy a seleccionar todas mis columnas y simplemente le digo que no van de piso 2 a cubierta, o bueno, van de piso 2 a cubierta, pero no 50 centímetros más arriba, sino, por ejemplo, si yo tuviese una terracita, un parapeto o alguna cosa rara, podría decirle suba 1 metro más o baje 1 metro más. En este caso, decirle llegue exactamente al nivel de cubierta. Entonces, ese es copiar y pegar. Segunda herramienta, esta sí es pura experimentación de ustedes. Le voy a decir arquitectura muro. Voy a utilizar dos muros, muro básico, este de 20 que viene por defecto y este otro que se llama storefront. Insisto, antes de ponerse a dibujar siempre lean la barra de estado. Aquí les está diciendo que si yo dibujo un muro me va a quedar con una altura desconectada de 8 metros. Entonces, seguramente esto no es lo que nosotros necesitamos. Los muros, igual que las columnas, vamos a revisar siempre las propiedades. Entonces, en este caso, mis muros no irían de acceso a desconectados, sino irían de acceso a piso 2. Y pues seguramente aquí ya podríamos hacer nuestro esquema de muros arquitectónicos o cualquier cosa de estas. Si ustedes quisieran hacer un antepecho, por ejemplo, un dintel es exactamente igual. Ustedes podrían decirle aquí que empiece en nivel de acceso, pero que remate en el mismo nivel de acceso, pero 1 metro más arriba, por ejemplo. Y aquí ya podría yo empezar a dibujar este elemento, este antepecho. O, por el contrario, quiero que empiece en nivel de acceso y remate en piso 2, pero le voy a decir que no empiece justo en el nivel de acceso, sino que empiece 2 metros más arriba. Entonces eso me permitiría lo mismo. Aquí me está diciendo que no es visible, tiene la razón. Pero aquí vemos el pedacito de muro que acabo de crear. Incluso después de generar un muro, yo puedo corregirlo, igual que las columnas, diciéndole, no, ¿sabe qué? Quiero que empiece 2,50 metros arriba de la planta de acceso, o quiero que empiece de nuevo en la planta de acceso y remate en la misma planta de acceso, pero 1,20 metros más arriba, o no sé, las modificaciones que ustedes quieran lograr. Eso mismo lo van a hacer también con muros tipo storefront. Tienen exactamente las mismas propiedades. Esto es un muro cortina. Ya después veremos cómo funciona, pero si ustedes se dan cuenta, no solamente él me crea el vidrio, voy a cambiar aquí el estilo visual a sombreado. Ahí están muros básicos, pero ustedes se dan cuenta que acá tengo vidrios y tengo montantes, tengo la estructura. Entonces yo puedo seleccionar esto, modificarlo así gráficamente en el 3D, o en planta, o en alzado, o darle medidas exactas. Por ejemplo, lo mismo, quiero que esto empiece en el nivel de acceso, pero remate en 0 metros del piso 2. Y este storefront me permitiría hacer una cosa curiosa, y es que si yo lo muevo o lo dibujo, ni siquiera lo muevo, desde el eje sobre el eje de un muro básico, él automáticamente va a hacer la perforación. Entonces, muchas personas utilizan el muro cortina para hacer ventanería. Depende también del tipo de ventanería que ustedes van a hacer. Les recomiendo buscar un artículo que se llama El uso y el abuso del muro cortina, que precisamente trata de eso. Es una herramienta tan versátil que la terminan utilizando para cosas extrañísimas, pero bueno.
En este caso le voy a decir que mi ventana o empiece 1 metro arriba de la planta de acceso y remate 50 centímetros abajo del piso 2. Ya con eso tendríamos una entidad de estas. Ahora ustedes tienen un botón que se llama puertas y un botón que se llama ventanas. Esto es ya casi que pura deducción. Entonces me meto puertas o ventanas, igual que las columnas. Si no me gusta esta que está en el catálogo, pues le digo cargar familia y busco dentro de la carpeta de puertas alguna que se adecue mucho más a mi proyecto. Vamos a buscar esta. Aquí me aparece en el catálogo, mire, le tengo estas medidas, pues con control yo voy a decir necesito esta y esta, ok, y ya aparecerían en mi catálogo de categoría puertas, familia, puerta doble, tipo, los dos que seleccioné. Entonces yo lo único que tendría que hacer es clic en pantalla, noten que si me acerco al muro por dentro o por fuera, pues la batiente cambia de posición. En el caso de una puerta sencilla, lo mismo. Me cambiaría la posición y con la barra espaciadora me cambiaría el sentido de apertura. Entonces, lo mismo ocurre con las ventanas. Yo puedo, ventana, selecciono la que yo quiera, la pongo en el muro, él automáticamente abre la perforación. Si no me convence, pues yo puedo buscar una de otra dimensión o yo puedo seleccionar la que ya existe y cambiarle la dimensión. O puedo cambiar la altura. Aquí me está diciendo que tiene un antepecho, que la ventana está a 91 centímetros arriba de la planta de acceso. Le puedo decir que esté solo a 50. Entonces, digamos que todo se controla exactamente igual. Ah, yo creo que por ahora voy a dejar acá. Entonces, voy a detener aquí la grabación.